Bueno, chavalada, pues después de estas hermosas vacaciones volvemos a la carga. Disculpadme la voz que traigo, pero es que las vacaciones siempre son muy malas y vengo con un resfriado fino fino. Bueno, tema 7A. Vamos a hablar sobre la época de la restauración. El último tema que vimos fue el Sexenio Democrático, el tema 6B. Y ahora pues nos vamos ya a ver qué pasó después. Recordamos que le habían devuelto el trono a Alfonso XII y cómo era este sistema y qué pasó. Aquí tenéis el índice del tema, que no lo voy a mencionar. Y vamos ya al lío. Sin duda, si tenemos que mencionar a un par de nombres en la introducción de este tema, es el de Alfonso XII, el monarca que protagoniza esta restauración, y sobre todo el de Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas era un político, precisamente era de Málaga, y bueno, va a ser el ideólogo de este nuevo sistema político, de la vuelta de Alfonso XII y de todo el sistema que le siguió, que ahora vamos a estudiar. Que fue un sistema pues que se mantuvo en ciernes, se mantuvo en el poder, pues hasta prácticamente 1923, cuando se establezca la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que ya estudiaremos más adelante. Así que, bueno, vamos al lío con Cánovas y sobre todo, otra vez con los Borbones, que están de vuelta en el juego. Bueno, que vamos al segundo apartado del tema, la restauración borbónica y la Constitución perdón, de 1876. Para empezar el tema, ya sabéis que empezamos contando un poco el tema anterior, que es bastante fácil, el final del sexenio democrático. Recordad, pues la república se va a la porra, el general Pavía entra en las cortes, disuelve las cortes republicanas, se establece un consejo de regencia, ¿no?, dirigido por el general Serrano, y que va a gobernar de forma prácticamente dictatorial. En diciembre de 1874, el príncipe Alfonso va a firmar el manifiesto de Sandhurst. Este manifiesto pues está redactado por Cánovas y en él el rey afirma que va a ser el mejor rey del mundo, que va a establecer una monarquía parlamentaria basada en el orden social, en la estabilidad política, en la democracia, etcétera, etcétera. Cánovas quería que la vuelta del rey se realizase a través de métodos democráticos, pero, sin embargo, pues los generales, los militares, como siempre, se adelantan. Y el general Arsenio Martínez Campos, seguro que os suena, de la Guerra de Cuba, va a llevar a cabo un pronunciamiento en el que nombra rey a Alfonso XII. Con ello se acaba el sexenio democrático y se inicia el nuevo periodo, que es el que conocemos como la Restauración. A partir de este pronunciamiento de Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, Cánovas va a hacerse cargo del poder y va a asumir el gobierno hasta la llegada del nuevo rey en 1875. Bien, Cánovas también va a ser el encargado de establecer un nuevo sistema político. ¿Y cómo establece este sistema? Pues Cánovas decía que lo fundamental tenía que ser aquello que le había faltado al sexenio, que es la estabilidad política. Esta estabilidad tiene que basarse primero en el prestigio de la monarquía. Si recordáis, al final del reinado de Isabel II, la monarquía contaba con muy malas críticas. La gente estaba hasta las narices de Isabel II, de su poco interés por el gobierno, de sus amoríos por palacio con unos y otros, etcétera, etcétera. Entonces, Cánovas defiende que la monarquía, que el prestigio de la monarquía tiene que ser un elemento clave en el país. También dice que el orden social tiene que estar establecido, ¿vale? Recordáis pues que en ese sexenio hay un montón de conflictos, un montón de guerras, levantamientos, problemas en las calles con la partida de la porra, recordad, ¿no?, que vimos en la peli esta de Prim, etcétera, etcétera. Entonces, para que el país funcione debe haber orden en la sociedad, la gente tiene que estar contenta y esto no puede ser pues un follón constante, ¿vale? En tercer lugar, tiene que haber una constitución estable. Si recordáis el reinado de Isabel II, constitución del 37, del 45, intento de constitución nueva en el 56, cada 2x3 no se cumplía o se intentaba cambiar la constitución. En fin, Cánovas dice que la constitución tiene que ser estable y que tiene que ser pues la columna vertebral del sistema político.
No puede ser que la Constitución cada 2 por 3 haya que cambiarla, ¿vale? Y por último, pues dice también Cánovas que hay que desterrar ese autoritarismo que siempre había caracterizado a los gobiernos moderados en el reinado anterior, en el de Isabel. ¿Vale? Recordáis que cada vez que gobernaban los moderados, estamos hablando de métodos autoritarios, de represión, la noche de San Daniel, la noche de no me sale ahora la palabra. La represión de los sargentos del cuartel de San Gil, etcétera, etcétera. Pues Cano dice que no, que esta represión, este autoritarismo, esta imagen de autoritarismo hay que eliminarla y que todo tiene que parecer dentro de la ley. Y digo parecer a propósito, no de casualidad. Ahora veréis cuando estudiemos cómo se articula el sistema, por qué digo esto de parecer. Bien, a la vuelta del rey se realizan unas elecciones generales. Cánovas acepta, aunque no era partidario del sufragio universal, acepta que se realicen por sufragio universal. ¿Por qué? Pues porque era el sistema de votación que estaba vigente en el Sexenio Democrático. La Constitución de 1869 establecía el sufragio universal. Entonces Cánovas respeta esto y lleva a cabo unas elecciones generales que gana con una amplia mayoría de 333 de 391 escaños posibles. Obviamente estos resultados no fueron tan claros, sino que estaban manipulados. Se procedió al fraude electoral para poder ganar estas elecciones. Bien, una vez ganadas las elecciones, pues el principal objetivo del nuevo gobierno va a ser elaborar una constitución nueva, la Constitución de 1876. Sí, chicos y chicas, sí, otra constitución más y todavía no hemos terminado. Nos quedan por lo menos 2 más. La del 31 y la del 78. Así que es lo que hay, que vamos a hacerle muchas constituciones aquí en el mundo. Bueno, la Constitución de 1876 es un Frankenstein entre la de 1845 y con algunas cositas de 1869. Si os fijáis en el detalle, el 1845 está muy grande y el 1869 está muy chiquitito, ¿vale? Así que, pues, lo que hay, ¿vale? Se parecía más a la Constitución moderada del 45 que a la Constitución democrática del 69. Una vez más, vamos hacia atrás, paso de cangrejo, y establecemos una Constitución más anticuada, menos moderna que la última que habíamos tenido. ¿Qué establece esta Constitución? Pues lo tenéis todos los apuntes, ¿vale? Pero lo he puesto aquí también rápidamente. La soberanía está compartida entre el rey y las cortes, no es una soberanía nacional o soberanía popular. Las cortes son bicamerales, hay 2 cámaras. El poder ejecutivo lo ejerce el rey. El Estado es confesional. Se establece también un Estado centralista, ¿vale? Hay un gobierno central muy reforzado y que tiene autoridad sobre ayuntamientos o diputaciones. Por último, ¿qué subtipo de sufragio se establece? Pues para no mojarse y para que no haya que estar cambiando la Constitución, Cánovas es listo y establece que el sufragio se legisla posteriormente a través de decretos. Por lo tanto, cuando sea necesario modificar el tipo de sufragio, va a ser posible hacerlo sin modificar la Constitución. Por otro lado, también se aprueba una amplia declaración de derechos, pero no se establece ningún mecanismo para garantizarlos. Una vez más, estas garantías de los derechos constitucionales se iban a legislar por decreto. Muchos de estos decretos que se publican tienden más bien a restringirlos más que a ampliarlos. Así que con esta Constitución, pues Cánovas se asegura la base del sistema, un rey fuerte, un Estado central fuerte y algunos elementos controvertidos que van a poder ir modificándose sobre la marcha, pero sin modificar la Constitución. ¿Ok? Bien, pues nos vamos ya. Aquí tenéis una pequeña broma, ¿no? Al regreso de los Borbones, 6 años después de que les diesen una patada en el culo a Nuestra Señora Isabel II. Vamos a ver cómo era este sistema. El apartado se llama el sistema canovista. 2 puntos, bipartidismo, turnismo y fraude electoral. Vamos a ir viendo poco a poco qué es cada una de estas cosas y cómo funcionaba el sistema electoral. Bien. Lo principal a tener en cuenta es que hay 2 grandes partidos dinásticos. Se conocen así. El Partido Conservador, liderado por Cánovas, y el Partido Liberal, liderado por Práxedes Mateo Sagasta. Con que digáis Sagasta me vale, ¿ok? Bien, pues estos son los 2 grandes partidos. Ya estamos hablando del bipartidismo.
Y para facilitar, para fomentar la estabilidad, se van a alternar de forma pacífica en el poder, ¿vale? Se va a establecer un turno de partidos, o lo que decimos en el título, el turnismo. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente uno de los partidos está en el poder y cuando la situación se complica, cuando el desgaste del gobierno ya es muy grande o cuando ocurre cualquier hecho que pues nos hace ver que el pueblo no está contento con el gobierno, pacíficamente y voluntariamente el partido del gobierno va a abandonar el poder y se lo va a ceder al otro partido, ¿vale? Cánovas abandona y le cede el poder a Sagasta. Cuando Sagasta ya se queme y el pueblo esté hasta las narices de Sagasta, Sagasta se va y le vuelve a dar el poder a Cánovas. Y diréis, bueno, muy bien, pero no había elecciones. Si hay elecciones, ¿cómo se realiza esto de que nos turnamos en el poder? Pues muy sencillo, a través del fraude electoral. Es decir, manipulando las elecciones, sin ningún tipo de pudor. La restauración se vende como un régimen democrático y estable, pero es mentira, es un fraude, ¿vale? Están en el poder los partidos que han decidido estar y no permiten que nadie más entre, ¿vale? ¿Cómo se realiza este fraude electoral? Pues muy sencillo. Cuando hay que convocar elecciones, el ministro de la Gobernación elabora una lista, el llamado encasillado. Y en esta lista aparecen las personas que deben ser elegidas en cada circunscripción. Bien. Una vez elaborado este encasillado, estas listas se pasan a los caciques, ¿vale? Cuando hablamos de caciquismo, cuidado, no me refiero a lo que hacéis vosotros los fines de semana cuando vais a la plaza del pueblo con vuestra botellita de ron. No, me refiero a un cacique es un señor con especial influencia social en su municipio. Por ejemplo, pues el dueño de alguna industria o el dueño de las tierras, normalmente. ¿Qué pasa? Que este señor, con su influencia, le va a decir a la gente lo que hay que votar. Dice, oye, mira, campesinos míos, vais a votar esta vez al Partido Conservador. Y los campesinos, los pobres que no querían quedarse sin trabajo, van a aceptar las órdenes de este cacique y van a votar lo que este les dice, que a su vez le viene dicho por el propio ministerio. Ok, más o menos yo creo que se entiende bien. Además, pues se van a llevar a cabo otras trampas. Pues, por ejemplo, en los documentos del tema tenéis algunas viñetas satíricas al respecto. Pero se van a llevar a cabo otras trampas como, por ejemplo, que voten los muertos. Cuando te pones a contar votos, resulta que en el censo electoral hay personas fallecidas. Y obviamente esas personas fallecidas van a votar lo que le interesa al cacique y al gobierno. También se va a impedir muchas veces votar a las personas vivas, que van a votar en contra y que no se van a someter al poder del cacique, ¿vale? Pues a través de todas estas trampas, que se conocen en general con el nombre de el pucherazo. ¿Por qué pucherazo? Porque el puchero se cocina a fuego lento, poquito a poco, ¿vale? Aquí tenéis la olla para echarlo. Igual que estas elecciones, se cocinan en el ministerio, se cocinan desde el propio gobierno. Poco a poco se van echando los ingredientes, las personas que tienen que salir, y al final te salen esas personas, precisamente. Pues a través de este sistema, el Partido Conservador y el Partido Liberal van a gobernar, van a monopolizar el gobierno y se van a ir turnando cuando a ellos les interesa, marginando por completo a cualquier otro partido, ¿vale? En 1890, ya lo estudiaremos en el siguiente vídeo, se establece definitivamente el sufragio universal masculino. Me ha faltado escribir aquí masculino. Ojo, no os penséis que las mujeres ya podían votar, porque no es así. Y bueno, a partir de la aprobación de este sufragio universal, pues el resto de partidos van a tener algunos pequeños éxitos, sobre todo en las ciudades. Porque en las ciudades la influencia de los caciques es inferior, es menor. Pero bueno, van a seguir pues sometidos a este sistema de fraude electoral. ¿Algunos partidos destacados? Pues los partidos republicanos, que van a seguir dando la lata, pese al inmenso fracaso que fue la Primera República. En el año 1879, un señor llamado Pablo Iglesias va a fundar el Partido Socialista Obrero Español. Sí, habéis oído bien, ¿vale? Pablo Iglesias, fundador del PSOE. No tiene nada que ver, más allá que el nombre, con nuestro pues actual dirigente político, que se va simplemente el mismo nombre y que probablemente su padre no se lo puso por casualidad. Por último, los carlistas, aunque van a perder muchísima influencia, van a fundar una milicia, el Requeté,
¿Esto qué es? Pues bueno, pues un grupo paramilitar, podemos decir, ¿no? Que se va a dedicar a defender el carlismo y sus valores a lo largo de finales del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX. Va a ser de gran influencia durante la República y la guerra civil, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Esto es un poco cómo se resume el sistema de la restauración. En el siguiente vídeo pues veremos la evolución política de este sistema. Pero si veis, pues es un sistema que nace directamente podrido, totalmente antidemocrático, y que aunque aguantó en el tiempo, muchísimo tiempo, de 1875 hasta 1823, aunque con algunos cambios, pues ya veis que de entrada lo que nace con problemas acaba con problemas. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo y una vez más, por favor, perdonadme esta maravillosa voz que os acompaña en este vídeo. Hasta la próxima.